Un hombre lleva a su amante embarazada a casa, lo que deja furiosa a su esposa. Enojada, la esposa pone algo en la bebida del hombre, pero sucede algo sorprendente. Hola, es bienvenido. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. En el interior de Brasil, una joven trabajaba en el campo para ayudar a sus padres en una vida muy difícil. Se levantaba muy temprano para cuidar a sus hermanos y ayudar a sus padres con la siembra y la cosecha. Al no poder estudiar, nunca aprendió a leer ni escribir su propio nombre. A veces intentó aprender por su cuenta, pero sus padres la redirigieron a otras tareas del hogar. A medida que sus hermanos crecieron y pudieron ayudar con las tareas familiares, Giovanna se sintió cada vez más inútil en casa. Además, se enfrentó la presión de sus padres para casarse temprano. Aunque era joven, la familia creía que las mujeres debían casarse temprano y ayudar a sus maridos en el hogar. A pesar de no estar de acuerdo con este pensamiento, Giovanna comenzó a preocuparse por encontrar con quién casarse. Sin embargo, en la ciudad vecina, Giovanna descubrió un proyecto que enseñaba un oficio a mujeres jóvenes. Entre los cursos disponibles eligió costurera, encantada por los hermosos vestidos confeccionados por las alumnas. Cada vestido parecía más hermoso que el otro. Los padres de Giovanna no estaban nada contentos, pues lo consideraban una pérdida de tiempo, sobre todo porque a ella le tomaba horas llegar a otra ciudad. Cuando estaba por terminar su curso de costura, se le presentó una oportunidad que siempre había deseado. El mismo proyecto enseñaría a leer y escribir a personas analfabetas. Esto la hizo muy feliz, ya que era su sueño. Desafortunadamente, los padres de Giovanna tuvieron una conversación seria con ella. Los últimos tiempos eran difíciles, el tiempo era malo y la cosecha escasa. Además, la acusaron de no ayudar en la casa, de pasar mucho tiempo aprendiendo a coser y ahora querer aprender a leer y escribir. Afirmaron que ya no podían permitirse el lujo de mantenerla en casa y que estaba tardando demasiado en casarse, a pesar de que solo tenía 18 años. Entonces le consiguieron trabajo en la ciudad, como empleada doméstica en la casa de un matrimonio con 3 hijos. Giovanna lloró mucho, pero no tuvo otra opción. Para colmo, tendría que trabajar tiempo completo en su casa, es decir, vivir allí. Cuando dejó la casa de sus padres, su vida cambió significativamente. Comenzó a realizar tareas domésticas, cuidar a los niños y, para colmo, no recibía salario. A pesar de ser bien tratada, el dueño de la casa comenzó a descalificarla, amenazándola con despedirla y dejarla en la calle. Llorando casi todos los días, Giovanna encontró una solución a sus problemas, algo que le habían sugerido sus padres. Aunque tuvo varios pretendientes, nunca quiso a ninguno de ellos. Sin embargo, cualquier cosa le parecía mejor que sufrir en aquella casa. Ottavio, un hombre un poco mayor, siempre la cortejó. Empezaron a hablar e incluso salieron a cenar juntos. Con el tiempo, a Giovanna empezó a gustarle. La invitó a vivir con él, permitiéndole salir de esa casa. Antes de irse, escuchó una conversación entre sus jefes, descubriendo que estaba siendo maltratada debido a los celos de la mujer y las intenciones del jefe. Esto la hizo sentir aliviada de irse. Giovanna y Ottavio empezaron a vivir juntos. A pesar de algunos desafíos, ella no se quejó. Sin embargo, Ottavio no le permitió asistir a la escuela y ella continuó estudiando en casa. Cuando descubrió que estaba embarazada, ambos se pusieron felices. Giovanna volvió a dejar de estudiar para dedicarse a su hijo, Tiago. Ottavio quería un niño, pero a Giovanna no le importaba. Dio a luz a un hermoso niño llamado Tiago. Giovanna volvió a dejar de estudiar para dedicarse por completo a su hijo, quien se convirtió en su razón de vivir. A pesar de ello, su marido se mostraba cada vez más distante, pasaba largas temporadas fuera de casa y se volvía irritable cuando él estaba presente. Tiago, al crecer en esta situación, ya no soportaba ver a sus padres pelear. Se sintió aliviado cuando su padre viajó. Desde pequeño quiso sacar a su madre de esa situación. Finalmente, después de años de estudiar, Tiago consiguió una plaza en una de las mejores universidades del país, aunque estaba en otro estado. Giovanna se despidió de su hijo con tristeza porque lo extrañaría, pero también con alegría porque tendría la oportunidad de crecer en vida.
Tiago se despidió de su madre prometiéndole que, cuando terminara la universidad, volvería a vivir con ella en otra residencia. También se disculpó por no haberse tomado nunca el tiempo para enseñarle a su madre a leer y escribir. A Giovanna, sin embargo, no le importaba, estaba feliz por su hijo. Su padre no estaba presente porque viajaba como de costumbre, pero Tiago agradeció haber comprado el billete de avión. Giovanna estaba sola en casa, sintiéndose vacía, pero su felicidad provenía del éxito de su hijo. Ottavio, su marido, se ausentaba cada vez más, hablaba poco y demostraba una grosería cada vez mayor. A pesar de ello, Giovanna no tenía a dónde ir. Habían pasado algunos meses desde que Tiago había viajado cuando, un día, Ottavio llegó a casa más amable que de costumbre y le trajo un regalo a Giovanna. La conversación de Ottavio fue larga, pero cuando llegó al punto central, Giovanna se puso a llorar. Ottavio reveló que había estado involucrado con otra mujer, pero según él, fue solo una vez. Lamentablemente aquella vez resultó en un embarazo, y ante el rechazo de los padres de la mujer, Ottavio se vio obligado a acogerla en su casa, ya que no tenía a dónde ir. Giovanna estalló en gritos y maldiciones, expresando una ira nunca antes vista. Ottavio respondió agresivamente afirmando que la casa era suya, que él pagaba las cuentas y que haría lo que quisiera. Le dije a Giovanna que podía salir de casa si no le gustaba. Desesperada, Giovanna se encerró en su habitación y lloró durante horas, ya que no tenía a dónde ir ni trabajo. Se sentía rehén de los deseos de Ottavio. A la mañana siguiente Ottavio trajo a casa a su amante embarazada, una mujer llamada Marisa, y la presentó como alguien que necesitaba ser bienvenido. Giovanna, furiosa, quedó impresionada por la juventud de Marisa, que solo tenía 21 años, mientras que Giovanna y Ottavio ya superaban los 40. Marisa ocupaba la habitación que era de Tiago y pasaba allí la mayor parte del tiempo. La situación se volvió incómoda para todos y Ottavio empezó a visitar cada vez menos su casa, alegando estar trabajando. Marisa, por su parte, se mantuvo reservada, saludando a Giovanna solo con buenos días o buenas noches, recibiendo respuestas frías. Faltando apenas 2 meses para el nacimiento del bebé de Marisa, Giovanna, ciega de rabia, deseaba fervientemente que ella abandonara su casa. En ese momento tuvo una idea, ¿y si Marisa ya no estuviera embarazada? Giovanna fue a la farmacia, compró unos medicamentos para el estómago que, cuando vivía en el campo, vio que usaban las niñas para interrumpir embarazos. En casa trituró las cápsulas y las disolvió en agua en el frigorífico, ansiosa porque Marisa las bebiera y pusiera fin a la situación de una vez por todas. Cuando Marisa finalmente fue al frigorífico y llenó un vaso de agua, Giovanna sonrió. Su corazón se aceleró, pero en unos segundos de lucidez pensó en su hijo Tiago y lo que estaba a punto de hacer. En ese momento Giovanna se dio cuenta de que actuaba incluso peor que su marido. Corrió y le dio una palmada en la mano a Marisa, haciéndola caer el vaso al suelo. Esto hizo que Marisa llorara y corriera a su habitación. Giovanna tiró toda el agua y salió de la casa. Siendo muy religiosa, fue a la iglesia, donde, de rodillas, pidió perdón por el terrible acto que estuvo a punto de cometer. Permaneció allí unas horas reflexionando sobre su vida. Las lágrimas, en cierto modo, limpiaron su alma. Con la mente más tranquila, Giovanna regresó a casa, llamó a la puerta del dormitorio de Marisa y le dio un regalo, un zapatito de bebé. Se disculpó diciendo que no sabía dónde tenía la cabeza y que Marisa no tenía la culpa de la situación. Sin embargo, no reveló que había metido nada en el agua. Pasaron los días y surgió una amistad improbable. Marisa ayudó todo lo que pudo en la casa y las dos pasaron el día hablando, llegando incluso a ver películas juntas como amigas de toda la vida. Un día, Marisa notó que Giovanna tenía dificultades para leer la correspondencia. Se dio cuenta de que Giovanna no sabía leer e inmediatamente se ofreció a enseñarle, dejando a Giovanna emocionada. Queriendo devolverle el favor, Giovanna le hizo un hermoso vestido a Marisa, aunque hacía años que no cosía. Marisa estaba encantada y lució el vestido con orgullo. Estaba en el último mes de embarazo y ya había recibido varios vestidos. Giovanna, aunque había estado estudiando recientemente, ya podía leer oraciones completas, incluso con cierta dificultad. Ottavio encontró extraña la amistad entre los dos, pero guardó silencio.
Sin embargo, un día le pidió a Marisa que le planchara la ropa, ya que él se iba. Marisa se olvidó, dejando a Ottavio furioso. Se inició una intensa discusión entre ellos, que culminó cuando Ottavio le levantó la mano a Marisa. Giovanna, furiosa, le gritó amenazándolo con llamar a la policía y hacerlo pudrirse en la cárcel si lastimaba a una mujer embarazada. Por primera vez en su vida, Ottavio pidió disculpas y, emocionada, Marisa se puso de parto. En el hospital dio a luz a un hermoso niño, llamado Juli. Pasaron 4 años y Tiago, el hijo de Giovanna, finalmente terminó la universidad. Al regresar a su ciudad natal, descubrió que sus padres se habían separado. Sorprendido, Tiago se dirigió al nuevo domicilio donde vivía su madre. Giovanna lo abrazó y lloró al ver a su hijo nuevamente. Antes de mostrar la casa, llevó a Tiago a conocer a la vecina, que era Marisa. Esta estaba con su novio viendo a Julio jugar en el césped. Giovanna explicó todo lo que pasó después del nacimiento de Julio. Marisa consiguió trabajo en una tienda y Giovanna se hizo cargo del niño. Los dos vivieron en paz y Ottavio empezó a respetarlos más. Marisa recibió elogios en el trabajo por la ropa que vestía, obsequios de Giovanna, quien también comenzó a recibir varios pedidos debido a sus habilidades en costura. La demanda llegó a ser tan alta que Giovanna apenas podía satisfacerla. Más tarde Marisa dejó su trabajo y las dos empezaron a trabajar juntas. Sin embargo, aunque unieron fuerzas, no pudieron satisfacer la creciente demanda. Como solución, inicialmente contrataron a 2 personas más y luego a 13. Actualmente cuentan con un equipo de 12 empleados y gestionan 2 tiendas. Después del éxito, Giovanna y Marisa sintieron que ya no tenía sentido quedarse en casa de Ottavio. Se despidieron de él, a pesar de los desplantes, sin guardarle rencor. Ambos intentaron ver el lado positivo, reconociendo que él siempre se aseguraba de que no faltara nada. Sin embargo, perdonar era una cosa y seguir viviendo de la misma manera no era lo que querían. Giovanna logró comprar su propia casa y Marisa insistió en vivir al lado de ella. Además de socios, eran mejores amigos. Tiago, el hijo de Giovanna, se quedó sin palabras, pero feliz de ver bien a su madre. Mientras deshacía su maleta en su casa, Giovanna le reveló algo a Marisa. Con mirada triste, Giovanna contó el día que casi hizo que Marisa bebiera la medicina en agua. Al oír todo, Marisa se quedó pensativa un rato y luego afirmó que eso ya era cosa del pasado, ya no importaba. Al final, Giovanna actuó correctamente, siendo una buena persona que simplemente se sintió invadida por la ira ese día. Lo esencial fue que no pasó nada. Los dos se abrazaron, sintiendo gratitud por haber construido una verdadera amistad a partir de un momento tan doloroso. Cerrar la historia es el mensaje de perdón y superación. Espero que hayas disfrutado la narrativa. Si te ha gustado, comenta, dale me gusta y comparte. Gracias por ver.